La fecha es el miércoles 30 de abril de 1980 y 6 hombres se acercan a la embajada iraní en el oeste de Londres. Los hombres son árabes iraníes y miembros de un grupo revolucionario que busca la creación de un estado independiente en el sur de Irán. Con la revolución iraní que tuvo lugar justo un año antes, la nación estaba todavía en un estado de agitación y varios grupos estaban viendo la posibilidad de la secesión y la formación de su propia nación soberana. El gobierno iraní había respondido a la ola de celo revolucionario con brutales medidas de represión, y 2 de los hombres que ahora se acercan a la embajada llevan las cicatrices físicas de la tortura a manos de la policía secreta del Shah. El plan es simple. Respaldados por el gobierno de Irak, los hombres han sido armados con pistolas y metralletas junto con unas cuantas granadas de mano, todas introducidas de contrabando en Gran Bretaña dentro de una valija diplomática iraquí. Los 6 secuestradores se han visto envalentonados por la crisis de los rehenes iraníes, durante la cual los revolucionarios mantuvieron rehenes estadounidenses durante casi 2 años. Y ahora quieren utilizar la influencia obtenida con la toma de rehenes para conseguir la liberación de los prisioneros detenidos por el Shah iraní en su región natal de Khuzestán. Planean entrar en la embajada y dominar a la única guardia británica que hay allí, luego atrincherarse hasta que se asegure la liberación de los prisioneros y el transporte seguro fuera de Gran Bretaña. Si las autoridades británicas e iraníes no cooperan, bueno, han venido preparados para empezar a matar rehenes. Son las 11:30 horas cuando los 6 hombres se acercan a la embajada iraní en South Kensington. Justo dentro está el agente de policía Trevor Locke del Grupo de Protección Diplomática de la Policía Metropolitana, y el único guardia armado presente en la embajada. Oculto bajo su chaqueta hay un revólver Smith & Wesson de calibre 38, pero al entrar los hombres se ve rápidamente abrumado y no tiene oportunidad de sacar su arma de fuego. El agente Locke decide cooperar cuando los 6 pistoleros ponen una barricada en la puerta principal y empiezan a acorralar a los ocupantes de la embajada. Si puede mantener el arma en secreto, puede que llegue el momento en que pueda usarla con buenos resultados. El resto de los ocupantes de la embajada están en pánico, y 2 empleados logran salir por una ventana de la planta baja antes de que los pistoleros los alcancen. Un tercero sale de una ventana del segundo piso y salta a la embajada etíope de al lado. Y un cuarto, Gholam Ali Afrouz, el funcionario iraní de mayor rango presente y el rehén de mayor valor, intenta escapar saltando por una ventana del segundo piso, pero sufre un esguince de tobillo y los pistoleros lo recapturan rápidamente. En total, 26 rehenes son llevados en manada a una habitación del segundo piso, y se les ordena bloquear las ventanas con cualquier mobiliario disponible. La mayoría de los rehenes son personal de la embajada y nacionales iraníes, pero unos pocos son visitantes o empleados británicos que también trabajan en la embajada. Afuera, la policía ya está llegando al lugar, sin que los secuestradores lo sepan. El agente Locke logró enviar una señal de socorro por radio antes de que se lo llevaran. Mientras los oficiales de afuera se mueven para rodear el edificio, uno de los pistoleros los amenaza con su metralleta, y los oficiales se retiran rápidamente. Sin embargo, en 30 minutos se ha establecido un bloqueo del vecindario, y la unidad D11 de la Policía Metropolitana, expertos tiradores entrenados para eliminar amenazas en entornos urbanos con fuego de precisión, se han desplegado en puntos de observación alrededor de la embajada. Una hora más tarde y se establece contacto con los pistoleros a través de un teléfono de campo que pasa por una de las ventanas, y el líder del grupo, Ohan Ali Mohammed, emite su primera demanda: la liberación de 91 árabes detenidos en las cárceles de Khuzestán. Si sus demandas no se cumplen, volará la embajada con él y los rehenes adentro. Antes de colgar, le dice a la policía que tiene como fecha límite el 1 de mayo al mediodía. En respuesta a la crisis, el Comité de Emergencia del Gobierno británico, COBRA, se ha reunido. Compuesto por ministros, funcionarios y asesores expertos de la policía y las Fuerzas Armadas, el trabajo de COBRA es asesorar a la primera ministra Margaret Thatcher sobre el curso de acción durante cualquier emergencia. Se contacta inmediatamente con el gobierno iraní, ya que técnicamente se trata de un asunto iraní y la embajada se considera suelo iraní debido a la Convención de Viena. El gobierno iraní, sin embargo, acusa a los gobiernos británico y americano de patrocinar el ataque en represalia por el asedio aún en curso de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Sin la cooperación de los iraníes, Thatcher decide que se aplicará la ley británica a la embajada, aunque técnicamente sea suelo iraní soberano. Contactando a la policía de nuevo a través del teléfono de campo, Ohan solicita un médico para uno de los rehenes. Frieda Mosafirán está físicamente enferma y los otros rehenes han estado mintiendo a Ohan diciéndole que está embarazada. Sin embargo, la policía se niega a enviar un médico, no queriendo dar a los pistoleros otro rehén más. Y finalmente, Ohan libera a Mosafirán cuando su condición se deteriora sustancialmente. Después de asegurar a Mosafirán, la policía informa a los rehenes que los gobiernos británico e iraní están trabajando en sus demandas, y se entrega comida mientras todos se acomodan para pasar una noche en vela. Más tarde esa noche, 2 equipos del Servicio Aéreo Especial de Gran Bretaña llegaron al lugar. Los SAS son operadores militares de élite con sus raíces en la Segunda Guerra Mundial, cuando se les encargó operar muy por detrás de las líneas enemigas en escuadrones de 4 hombres para sabotear las pistas de aterrizaje y los depósitos de combustible alemanes.
Con el aumento del terrorismo global, el gobierno británico vio la necesidad de un grupo de trabajo especializado en la lucha contra el terrorismo, y por lo tanto, el SAS se amplió con la formación del Ala de la Guerra Contrarrevolucionaria, la primera unidad antiterrorista y antisecuestro del Reino Unido. Hasta la fecha, las tropas de la CRW solo tienen una operación en su haber, el asalto al vuelo 181 de Lufthansa en Alemania Occidental, cuando un pequeño destacamento de operadores del SAS fue enviado para ayudar al GSG-9 de Alemania Occidental a retomar la aeronave. Sin amenazas directas en suelo británico, el ala CRW del SAS se enfrenta a la disolución, ya que los políticos consideran si son realmente necesarios o no. Hoy en día Gran Bretaña definitivamente necesita sus tropas de élite contra el terrorismo. A las 3:30 horas del día siguiente, uno de los dos equipos del SAS se traslada al edificio de al lado de la embajada y se le informa de un plan de acción inmediato. En caso de que ocurra lo peor y los soldados tengan que penetrar en la embajada antes de que se pueda formular un plan adecuado. Tal desarrollo probablemente terminaría en desastre, ya que las tropas del SAS necesitan el elemento sorpresa para minimizar la posibilidad de que cualquier rehén sea asesinado por los pistoleros que están adentro. Pero en el peor de los casos, al menos tienen algún tipo de plan hasta que se pueda elaborar uno mejor. Unas horas más tarde, uno de los pistoleros ordena a un rehén que llame a la mesa de noticias de la BBC, y después de hacer contacto con un reportero, Oan toma el teléfono él mismo. Identifica el grupo al que pertenece, el Frente Democrático Revolucionario para la Liberación de Arabistán, y asegura al reportero que ninguno de los rehenes no iraníes será dañado. El reportero pide hablar con algunos de los rehenes, pero Oan se niega y cuelga. Cuando el informe de la llamada llega a las pantallas de televisión de todo el mundo, la policía trabaja rápidamente para cortar las líneas telefónicas que van a la embajada, dejando a los pistoleros solo el teléfono de campo con la policía para la comunicación. 3 de los rehenes no iraníes deciden que uno de ellos debe salir, y deciden que debe ser Chris Kramer, que ya está enfermo. Exagerando sus síntomas existentes, Kramer finge estar gravemente enfermo, y uno de los otros rehenes es llevado al teléfono de campo para negociar por un médico. Una vez más, la policía se niega, no queriendo arriesgarse a dar a los pistoleros otro rehén para usar como palanca. Eventualmente, a las 11:15 horas, los pistoleros liberan a Kramer y es llevado a un hospital, donde es recibido por oficiales de policía que lo interrogan para obtener información sobre la situación en el interior, la cual es inmediatamente transmitida a los equipos SAS que esperan. Al acercarse el plazo del mediodía, la policía se convence de que los pistoleros no pueden volar la embajada, pero convencen a Oan de un nuevo plazo de 14 horas. Permiten que este nuevo plazo pase también sin contactar a los pistoleros, y eventualmente Oan llama por el teléfono de campo alterando sus demandas, y que los embajadores de 3 países árabes negocien la salida segura del grupo del Reino Unido. Al escuchar la demanda, Margaret Thatcher se niega rotundamente a cualquier negociación para el paso seguro, pero no se lo dice a los pistoleros. Más tarde esa noche, Oan comienza a agitarse por los sonidos que vienen de la embajada etíope de al lado. Sin que los pistoleros lo sepan, los sonidos son los de los técnicos del SAS instalando encubiertamente dispositivos de escucha a través de las paredes. El agente de policía Locke es convocado y después de escuchar, deduce correctamente los planes del SAS, pero asegura a Oan que los sonidos no son más que ratones en las paredes. Alertados por las crecientes sospechas de los secuestradores sobre sus perforaciones, British Gas recibe instrucciones de comenzar inmediatamente a perforar en un camino adyacente bajo el pretexto de reparar una tubería principal de gas, y los técnicos del SAS utilizan el ruido como cubierta. Sin embargo, como los pistoleros se agitan cada vez más, se ordena que la perforación se detenga, y en respuesta, a la autoridad aeroportuaria británica se le ordena que instruya a los aviones que se aproximan a volar sobre la embajada a baja altitud, mientras venían a aterrizar en el aeropuerto de Heathrow. A las 9:30 horas del 2 de mayo, el tercer día del asedio, Oan aparece en una ventana del segundo piso y pide acceso al sistema de telex de la embajada, que la policía ha desactivado junto con las líneas telefónicas. El telex puede ser usado para enviar rápidamente mensajes de texto a cualquier otra unidad conectada en el mundo, y la policía no quiere que los pistoleros tengan la capacidad de estar en contacto directo con el mundo exterior. Enojado, Oan exige entonces hablar con alguien de la BBC, y la policía accede a esta demanda, involucrando a Tony Crabb, el director general de noticias de televisión de la BBC. Oan grita sus demandas a Crabb para ser transmitidas por la BBC, un paso seguro para salir del Reino Unido que será negociado por 3 embajadores de países árabes, y luego informa a Crabb para que también incluya los objetivos políticos del grupo en su emisión. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y del Commonwealth se pone en contacto con las embajadas de Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano, Siria y Qatar, para preguntar si sus embajadores hablarían con los secuestradores. Pero el embajador jordano se niega inmediatamente, y el resto dice que deben preguntar primero a sus gobiernos. Esa noche la BBC difunde la declaración de Oan, pero solo consigue enfadar a Oan, que cree que la declaración fue cortada y es incorrecta. Al lado, el conserje de la embajada informa al SAS sobre la construcción física de la embajada. Les informa de que la puerta principal está reforzada por una puerta de seguridad de acero y que las ventanas de la planta baja y del segundo piso están equipadas con cristales blindados,
irónicamente por recomendación del propio SAS hace años. Su plan de penetrar en la embajada a través de la puerta principal y las ventanas de la planta baja se desecha rápidamente y se buscan alternativas. A las 6 horas del 3 de mayo, Oan contacta con la policía a través del teléfono de campo. Está enfadado por la información incorrecta de la BBC sobre sus demandas y acusa a la policía de engañarle. Exige hablar con un embajador árabe, pero el negociador de la policía en el otro extremo miente y dice que las conversaciones aún están siendo coordinadas. Oan se da cuenta de la táctica dilatoria del negociador y le dice que ahora los rehenes británicos serán los últimos en ser liberados. Entonces exige hablar con Tony Crabb de nuevo o matará a un rehén. Crabb no llega a la embajada hasta las 15:30, casi 10 horas después de que Oan exigiera su presencia, lo que enfurece tanto a Oan como a la policía de afuera. Oan transmite otra declaración para ser transmitida a Crabb, amenazando con la violencia si esta no es transmitida con precisión. Y la policía accede a permitir que la declaración sea transmitida si 2 rehenes más son liberados. Aceptándolo, Oan permite a los rehenes elegir quién será liberado, y ellos deciden sobre Hijej Kanji, que está embarazada, y Ali Wilgan Zafar, elegidos solo porque sus fuertes ronquidos hacen difícil que los otros rehenes duerman por la noche, e irritan a los terroristas. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad, los equipos de asalto del SAS reconocieron el techo de la embajada y lograron descubrir un tragaluz que lograron abrir. En caso de que sea necesario un asalto, se usará como punto de entrada, aunque también hay cuerdas atadas a las chimeneas del edificio para que los soldados puedan descender en rapel por el lado del edificio y entrar por las ventanas si es necesario. Al día siguiente, el 4 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue manteniendo conversaciones con varios diplomáticos de países árabes, con la esperanza de persuadir al menos a uno de ellos para que vaya a hablar con los secuestradores. Los diplomáticos insisten en que deben poder ofrecer a los hombres un paso seguro para salir del Reino Unido, ya que creen que es la única manera de garantizar un resultado pacífico. Pero el gobierno británico se mantiene firme al afirmar que no se considerará el paso seguro bajo ninguna circunstancia. Hacerlo solo incentivaría a futuros terroristas. Al final, las conversaciones terminan en un punto muerto y no se envía a ningún diplomático a la embajada. Dentro, el agente Locke se ha negado a quitarse la chaqueta todo el tiempo, diciendo a los pistoleros que debe mantener la apariencia de un oficial de policía para la moral de los otros rehenes. En realidad, no quiere revelar la presencia de su arma de fuego oculta, y por lo tanto también se ha negado a comer cualquier alimento, temeroso de que si tiene que usar el baño, el guardia enviado con él puede echar un vistazo a la pistola oculta. Sin embargo, uno de los rehenes está cada vez más febril y los pistoleros empiezan a sospechar que la comida que la policía está enviando ha sido enriquecida con un agente químico. No lo ha hecho, pero de hecho la policía ha considerado exactamente eso, incluso llegando a consultar a un médico. Sin embargo, en última instancia la idea es descartada como poco práctica. Al lado, los comandantes del SAS continúan perfeccionando sus planes para el asalto a la embajada, ayudados por la inteligencia recogida de los dispositivos de vigilancia que han plantado con éxito en las paredes. Temprano en la mañana del 5 de mayo, el sexto día del asedio, Oan despierta al agente Locke, convencido de que un intruso ha entrado en la embajada. Acompañado por un pistolero, Locke es enviado a investigar el edificio pero no descubre nada. Oan, sin embargo, no hace más que aumentar sus sospechas y convoca a Locke de nuevo para examinar un bulto en la pared que separa la embajada iraní de la embajada etíope de al lado. El abultamiento es, de hecho, el resultado de la retirada de los ladrillos del otro lado para permitir a los técnicos del SAS atravesar la pared e implantar sus dispositivos de escucha, lo que debilitó la pared y provocó que se hundiera ligeramente. Oan está convencido de que la policía está planeando atravesar el muro, pero Locke hace todo lo posible para asegurarle a Oan que no habrá ningún asalto. Sin embargo, el sospechoso Oan mueve a todos los rehenes masculinos a una habitación diferente al final del pasillo, lejos del bulto. Con las tensiones en aumento, a las 13 horas, Oan llama a la policía a través del teléfono fijo y le dice que matará a un rehén a menos que hable con un embajador árabe en 45 minutos. El gobierno británico sigue insistiendo en que no permitirá que un diplomático ofrezca un paso seguro fuera de Gran Bretaña a los secuestradores. Y por lo tanto, 40 minutos después, cuando ningún embajador ha aparecido, Oan vuelve a llamar a la policía para decirles que se ha llevado a Abbas Labasani, el jefe de prensa de la embajada, y que se está preparando para ejecutarlo. Y un firme partidario del Shah, durante el curso del asedio ha chocado repetidamente con los secuestradores e incluso los ha provocado. Como el agente Locke contaría más tarde, si iban a matar a un rehén, Labasani quería que fuera él. Exactamente a las 13:45 horas, Labasani consiguió su deseo cuando se oyeron 3 disparos desde el interior de la embajada. Con un rehén muerto, el gobierno británico decide que el momento de actuar es ahora. El comandante del SAS informa al secretario del Interior, Willie Whitelaw, que debe esperar hasta un 40% de bajas entre los rehenes en un asalto, obligando a Whitelaw a reconsiderar. En última instancia, instruye al SAS para que se prepare inmediatamente para asaltar la embajada con poca antelación. Y a las 17 horas, los equipos de asalto del SAS están en posición de comenzar un asalto con 10 minutos de antelación. Mientras tanto, la policía ha reclutado a un imán local para que hable con los pistoleros.
La conversación, sin embargo, empieza a salir mal, ya que Oan se agita cada vez más y de repente se oyen 3 disparos más desde el interior de la embajada. Oan le dice al imán que otro rehén ha sido asesinado y que todos los demás serían asesinados en 30 minutos si no se cumplen sus demandas. Unos minutos después, el cuerpo de Labazani es arrojado por la puerta principal, pero al ser examinado por un patólogo forense se estima que Labazani lleva muerto al menos 1 hora. Esto lleva a la policía a asumir que un segundo rehén ha sido asesinado, aunque en realidad solo Labazani había sido disparado. El tiroteo por teléfono con el imán fue un engaño. El comisionado de la Policía Metropolitana, Sir David McNee, contacta inmediatamente con el secretario del Interior y solicita la aprobación para entregar el control de la operación al ejército británico. Y su petición es transmitida a la primera ministra Thatcher, que da su consentimiento. A las 19:07 el control oficial de la operación se entrega al comandante del SAS, el teniente coronel Rose, quien está autorizado a iniciar un asalto a su discreción. Mientras los negociadores de la policía se ponen en contacto con Oan y empiezan a ofrecer varias concesiones en un intento de ganar tiempo, los equipos del SAS se preparan para el asalto. Divididos en 2 equipos, el equipo rojo y el equipo azul, uno saldrá en rapel desde el tejado por la parte trasera del edificio y entrará por las ventanas del tercer piso, mientras que el otro equipo entrará por el tragaluz. A las 19:23 se emite la orden de marcha y un equipo de 4 hombres comienza a descender en rapel desde el tejado, mientras un segundo equipo abre el tragaluz para lanzar una granada de aturdimiento abajo. Sin embargo, el asalto se estropea inmediatamente cuando el sargento que lidera el equipo de rapel se ve atrapado en su propia cuerda. Esto retrasa al segundo equipo, ya que otro soldado intenta ayudar al sargento a salir de su cuerda, y en la lucha accidentalmente rompe una ventana con su pie. Dentro de la embajada, el sonido de la ventana rota alerta a los pistoleros que están en el segundo piso, y Oan y algunos otros se mueven para investigar. Los soldados ya no pueden usar sus cargas de ruptura en las ventanas por miedo a herir al sargento atrapado, y en su lugar patean y rompen su camino a través de las ventanas. Cuando los 3 primeros soldados entran por las ventanas, se inicia un fuego que sube rápidamente por las cortinas y sale por una de las ventanas, quemando gravemente al sargento atrapado. Mientras una segunda oleada de oficiales se mueve por el lado del edificio, uno de los hombres lidera al sargento, que cae al balcón de abajo. Quemado, pero aún capaz de continuar la lucha, se une al resto de sus hombres dentro de la embajada. Retrasado ligeramente con respecto al asalto del equipo rojo a las ventanas del tercer piso, el equipo azul detona los explosivos en una ventana del primer piso y rápidamente gana entrada. Uno de los rehenes, Sim Harris, había entrado corriendo en la habitación por la que el equipo azul penetró y se retiró rápidamente por la ventana y se puso a salvo. En el segundo piso de la embajada, Oan da vueltas a los soldados atacantes y levanta su metralleta, pero el agente Locke aborda a Oan y lo arrastra al suelo. Aún armado, Oan es entonces asesinado a tiros por uno de los comandos. Al mismo tiempo, más equipos de asalto entran en la embajada por la puerta trasera, volando sus bisagras con cargas de ruptura. Los equipos de asalto de abajo despejan la planta baja y el sótano sin incidentes, mientras que arriba, el equipo de la tercera planta intercambia fuego con 2 de los pistoleros, hiriendo mortalmente a ambos. Un tercer pistolero saca una granada y se prepara para lanzarla a un grupo de rehenes, solo para que el sargento Tommy Palmer mate inmediatamente al pistolero antes de que pueda lanzarla. En el caos, los rehenes se empiezan a ser acorralados, y en pocos minutos todos los disparos han cesado, pero los comandos saben que no todos los secuestradores han sido eliminados. Para no correr ningún riesgo, los equipos del SAS empiezan a mover a los rehenes por las escaleras y hacia la puerta trasera de la embajada, pero algunos de los rehenes identifican rápidamente a uno de los secuestradores que intenta esconderse entre ellos. Uno de los secuestradores saca otra granada y uno de los soldados lo empuja inmediatamente por unas escaleras, para luego ser asesinado a tiros por otros 2 soldados que esperan abajo. En solo 17 minutos la redada ha terminado y todos los terroristas menos uno han sido asesinados. El terrorista que queda intenta esconderse entre los rehenes, pero es identificado rápidamente, ya que todos los rehenes están retenidos en el jardín trasero de la embajada hasta que puedan ser identificados. Por su parte, los terroristas han matado a un rehén y han herido gravemente a otros 2, pero la operación es un gran éxito. Irán envía rápidamente a Gran Bretaña su agradecimiento por sus acciones para preservar las vidas de sus diplomáticos, y declara a los 2 rehenes muertos como mártires de la revolución iraní. Por su heroísmo, el agente de policía Trevor Locke es galardonado con la medalla George, el segundo honor civil más importante del Reino Unido, así como con la libertad de la ciudad de Londres, un raro premio típicamente reservado para la realeza o a los jefes de Estado. Por su abordaje de Oan durante el asalto, también gana una moción que lo honra en la Cámara de los Comunes. El SAS es ampliamente elogiado por su éxito en la redada, pero también recibe fuertes críticas cuando se reveló que los rehenes habían persuadido a 2 de los pistoleros para que se rindieran, y las imágenes de televisión parecían mostrarlos arrojando sus armas por una ventana y sosteniendo una bandera blanca.
Dos soldados del SAS que habían matado a los hombres declararon durante una investigación que creían que los hombres habían estado buscando armas antes de ser asesinados. Y finalmente el jurado llegó al veredicto de que las acciones de los soldados eran homicidio justificado. Sin embargo, el SAS atrajo aún más atención cuando más tarde se reveló que el único pistolero superviviente, Fauzi Nehad, había sido arrastrado por un soldado del SAS que había planeado llevarlo de vuelta al edificio para dispararle. Según se informa, el soldado solo cambió de opinión cuando se le dijo que la redada se estaba transmitiendo en vivo por televisión. Aunque la redada fue un éxito, las preguntas sobre el uso de la fuerza empleada por los soldados del SAS atormentaron a las unidades de élite durante los años siguientes. Los operadores del SAS y sus hermanos de todo el mundo están destinados a ser instrumentos de élite de la violencia quirúrgica, no agentes de la venganza, y aunque se enfrentan a un peligro increíble, deben mantener la calma y no abusar de la fuerza cuando no está justificado. Las acciones del agente de policía Trevor Locke, que había estado armado todo el tiempo y sin embargo solo sacó su arma cuando se enfrentó a Oan, se han utilizado a menudo como punto de comparación, con lo que muchos ven como el uso excesivo de la fuerza por parte de las tropas del SAS. Al final, aunque la operación fue un gran éxito, es una victoria manchada para el Servicio Aéreo Especial de Élite de Gran Bretaña. Si esta historia te parece interesante, mira nuestro otro video, ¿Cómo sucedió la Guerra Fría? ¡Hasta la próxima!